Bueno, vamos a continuar con la parte 2 de la clase de fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Antes de empezar, lo que quería es aclarar dos errores eh, orales, digamos, de la presentación anterior. Yo cuando presenté esta diapositiva, dije en un momento que si disminuía la ventilación alveolar, disminuía el dióxido de carbono y eso es un error. Ustedes ya lo tienen bastante claro con el tema de esta ecuación que tenemos acá, donde sabemos que los niveles de dióxido de carbono son inversos a la ventilación alveolar. También en esta diapositiva dije que en el enfisema había una distensibilidad disminuida y en realidad ustedes pueden ver en el gráfico que está aumentada. Son por ahí pequeños errores que pude notar cuando escuché la presentación anterior, así que lo dejo aclarado ahora. Y bueno, y hecho estas aclaraciones, vamos a pasar a hablar de la resistencia. La resistencia en la vía aérea la vamos a expresar en centímetros de agua por litros por segundo. Acá tenemos en un pulmón normal la resistencia inspiratoria, que tiene un valor alrededor de 4 centímetros de agua por litros por segundo y cómo se modifica en diferentes patologías. También habíamos visto la ley de Ohm o la ley de dinámica de fluidos que incluye a la resistencia con todos los condicionantes que describe Poiseuille. Y acá lo que vemos es si nosotros despejamos la resistencia, lo que tenemos es que la resistencia va a depender de un delta de presión. Este es el cálculo de la resistencia en ventilación espontánea y el cálculo de la resistencia en un paciente que ya está ventilado, que se resta la presión pico menos la meseta sobre el flujo. En este gráfico también lo que podemos ver son los determinantes de la resistencia y básicamente el radio elevado a la cuarta potencia es el determinante principal. Acá podemos ver también este gráfico cómo a medida que aumenta el número de generación de las vías respiratorias, lo que aumenta es el área de sección transversal. ¿Sí? Sabemos que el área de sección transversal es inversa a la velocidad en la cual se mueve un fluido. ¿Sí? Entonces lo que vemos acá es que a menor número de generación de las vías respiratorias, mayor velocidad. Por ejemplo, la tráquea tiene mayor velocidad y cuando el aire ingresa a las vías alveolares, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Y esto es porque aumenta la sección transversal. También lo que sabemos es que cuando hay mayor velocidad por el número de Reynolds, lo que tenemos es que pasa de un número crítico, este número de Reynolds, y el flujo se hace turbulento, ¿sí? Entonces, en la presencia de flujos turbulentos, tenemos mayor resistencia. Acá lo pueden ver, en los alvéolos tenemos flujo laminar de aire, y a nivel de todo lo que es las bifurcaciones bronquiales o las vías de más de diámetro transversal menor, que sería la tráquea y los bronquios, tenemos flujos turbulentos, ¿sí? Eso, la presencia de flujo turbulento y un flujo transicional lo que hace es, para generar, digamos, para mover un flujo de aire, yo tengo que generar mayor diferencia de presión y eso es gasto energético. Bien, continuemos. Al haber hablado de distensibilidad y de resistencia, entramos en este nuevo concepto que es el de constantes de tiempo. Cuando nosotros llenamos el pulmón por arriba de la capacidad residual funcional, para poder eliminar ese volumen de aire, nosotros necesitamos un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo va a depender de la resistencia que tenga nuestro sistema respiratorio y de la complacencia que tenga el sistema respiratorio. Entonces, lo que sabemos es que el 63% del volumen se elimina con una constante de tiempo y que para poder eliminar todo el volumen que está por encima de la capacidad residual funcional, yo necesito aproximadamente entre 5 y 6 constantes de tiempo. ¿Sí? Acá podemos ver la constante de tiempo expresada con la letra tau griega, donde dice que la constante de tiempo es igual a la resistencia por la complacencia,
Y en este ejemplo ustedes pueden ver un alvéolo que tiene mucha distensibilidad, o sea, cambió mucho de volumen, con una resistencia aumentada, el diámetro de esta vía es menor que el de la otra, entonces distensibilidad aumentada, resistencia aumentada, constante de tiempo elevada. Necesita más tiempo para poder vaciarse. Y en este caso, un alvéolo con distensibilidad reducida, es decir, mayor fuerza elástica para vaciarse, y menor resistencia tiene una constante de tiempo reducida. Esto es importante porque entender esto a nosotros nos va a permitir en la práctica tener en cuenta el tiempo que nosotros vamos a poner a un paciente para expirar, ¿sí? Si nosotros no lo tenemos en cuenta, podemos poner un tiempo que no es el adecuado y ese paciente va a tener atrapamiento aéreo y autopip. Bueno, acá en el ejemplo lo que tenemos es un pulmón que tiene una resistencia de 10, una compliance de 60, ¿sí? Y su constante de tiempo la podemos calcular dividiéndolo por 1000 para considerar las unidades que tienen estos parámetros. Y lo que vamos a tener acá es una constante de tiempo de 0,6 segundos. También sabemos que si la constante de tiempo dura menor a 0,5 segundos en un tiempo expiratorio, lo que tenemos es que nos indica que hay una distensibilidad disminuida. Y esto lo vemos en el distrés, en la fibrosis o en causas extrapulmonares. Y si la constante, el tiempo expiratorio tiene una duración superior a 0,7 segundos, es una señal de que hay una resistencia mayor. Acá lo podemos ver, la resistencia de 23. Y acá estamos en presencia de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva o asma. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es ventilación mecánica. Vamos a aplicar algunas de las cosas que vimos hasta el momento en ventilación mecánica. Nosotros habíamos dicho en la primera clase que el aire ingresa por una diferencia de presión entre la atmósfera y el alvéolo y esto es generado por la fuerza de los músculos inspiratorios. También sabemos que en ventilación mecánica y en un paciente completamente relajado que no hace contracciones diafragmáticas, la entrada del aire está relacionada con la presión positiva que genera un ventilador mecánico. Y hay una combinación de esto, ¿no? Si el paciente asiste o en los modos espontáneos, en donde la entrada de aire puede ser generada por el ventilador y por la fuerza que está haciendo también el paciente con su contracción diafragmática. Bien, entonces, estas diferencias de presiones, tanto del respirador como del paciente, lo que hacen es vencer la impedancia del sistema respiratorio. Y esa impedancia está representada por la resistencia del aire que circula a través de las vías aéreas y también por la resistencia del tejido pulmonar, con su resistencia elástica y con la tensión superficial en esta interfaz gas-líquido que ya vimos. ¿Sí? La resistencia está representada en esta fórmula, ¿sí? Y si nosotros despejamos este delta de presión, es decir, la presión que es la que genera que venza esta resistencia en las vías aéreas, tenemos el primer componente de la ecuación del movimiento. Hablamos bastante de la resistencia y por ahí me gustaría diferenciar que hay una resistencia inspiratoria, que es por ahí a la que nos vinimos refiriendo hasta ahora, pero también hay una resistencia expiratoria, ¿sí? Cuando una persona tiene un aumento de la resistencia expiratoria, esto ocurre, digamos, el cambio en la resistencia inspiratoria y expiratoria tiene que ver con el cambio del volumen pulmonar. Cuando yo contraigo el diafragma o meto aire a presión positiva, el parénquima pulmonar cambia de volumen y al cambiar de volumen tracciona
todo lo que tiene que ver con la vía aérea, y entonces la vía aérea aumenta de diámetro, entonces tiene menos resistencia, ¿sí? Por el solo hecho de cambiar de volumen. Ahora, cuando yo expiro, el volumen pulmonar disminuye y entonces también disminuye el diámetro de la vía aérea, por lo cual en situaciones normales la resistencia expiratoria es mayor que la resistencia inspiratoria. Pero puede ocurrir que el paciente esté haciendo una expiración activa, ¿sí? Y cuando hace una expiración activa ocurre lo que está mostrando la diapositiva. Cuando nosotros tenemos una expiración activa, la presión pleural va a ser positiva, ¿sí? Y esta presión pleural positiva, si llega a ser mayor en algún punto, o sea, la presión pleural está por fuera de los alvéolos, pero también está por fuera de las vías de conducción, ¿sí? Y cuando esta presión pleural, digamos, intrapleural, se equipara, ¿sí? Acá en los tres casos está equiparándose a la presión que hay adentro de la vía aérea. Tenemos un punto que se llama punto de igual presión, ¿sí? Y que va a determinar que la vía aérea se cierre. Con lo cual, en la expiración forzada, lo que voy a tener va a ser un volumen de cierre, ¿sí? Y ese volumen de cierre, que es el volumen que queda acá a nivel alveolar, ese volumen va a ser mayor que el volumen residual, ¿sí? Si yo desde capacidad residual funcional, yo digo, bueno, voy a contraer mis músculos abdominales para exhalar el volumen de reserva expiratorio, yo me quedo con un volumen residual en el pulmón. Pero ahora, si yo hago una expiración forzada, hago una capacidad pulmonar, llego a los pulmones a capacidad pulmonar total y a partir de ahí hago una expiración forzada, voy a tener un volumen de cierre porque en un momento la presión intrapleural va a ser mayor que la presión en la vía aérea y se va a cerrar esa vía aérea y no me va a dejar expirar ese aire, ¿sí? Esto también es importante porque ustedes lo tienen que pensar así cuando tienen un paciente que tiene expiración forzada porque está con mucha obstrucción en la vía aérea, le pasa esto. Entonces, por más que haga esfuerzo, la resistencia es tan importante porque se colapsa la vía aérea y no puede expirar el aire, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que la expiración activa tiene un límite también, más allá de la fatiga muscular, tiene este límite que es que se colapsa la vía aérea y no puede exhalar el aire que tiene. Bien, entonces esto aplica para entender la resistencia expiratoria. Bueno, y en el ventilador yo voy a tener estas tres curvas. Justo acá quedó, bueno, los mililitros, el flujo, la presión. Lo que tenemos acá es el volumen con una pausa. Fíjense que acá hay flujo cero. Acá tenemos la pausa inspiratoria que me va a determinar esta presión meseta o plató. Y luego empieza la exhalación, ¿sí? Acá empieza la exhalación con el flujo expiratorio. Fíjense que expira todo el paciente porque el flujo llega a cero nuevamente y el volumen corriente cae. Yo teniendo en cuenta estas presiones, ¿sí? La presión pico y la presión plató o estática, puedo calcular la resistencia en la vía aérea, ¿sí? La resistencia en la vía aérea, que en un paciente intubado debe ser menor a 10 centímetros de agua por litro por segundo. Hay muchos ventiladores que obviamente lo muestran ya en el monitor, pero sepan que ustedes si ven estas curvas lo pueden calcular. Otra cosa importante de la resistencia a la vía aérea es que en el paciente intubado también es importante considerar la resistencia que genera el tubo endotraqueal, las acodaduras que puede tener el tubo endotraqueal o una traqueostomía, ¿sí? O tapones de moco o estrechez del tubo porque se tapiza. Todo eso hace que haya más flujo turbulento, por ejemplo, la acodadura que tiene la traqueostomía y la presencia de flujo turbulento hace que uno necesite más diferencia de presión para generar ese flujo, ¿sí? Porque el flujo turbulento ya
representa una resistencia, ¿sí? Bien, y acá pueden ver la resistencia, o sea, cómo se modifica la presión, ¿sí? Porque va cambiando la resistencia de acuerdo al diámetro del tubo, ¿sí? En un tubo, en un tracto respiratorio normal, nosotros tenemos una resistencia normal determinada y fíjense que la presión para diferentes flujos de aire tiene esta curva. ¿Sí? Y a medida que cae el diámetro del tubo orotraqueal, nosotros en general nos manejamos en 7 a 9, ¿sí? Pero aumenta mucho la presión para poder generar el mismo flujo, porque obviamente esto representa una resistencia mayor. Es importante eso porque a veces nosotros elegimos mal el tubo endotraqueal para ese paciente, le estamos agregando una resistencia, más costo energético. Bien. Otra cosa también importante es el concepto de distensibilidad. En Distress ustedes van a ver el concepto de baby lung o pulmón de bebé. Esto quiere decir que nosotros tenemos un pulmón con infiltrados, con edema alveolar, ¿sí? Y tenemos áreas de pulmón que están preservados, que están sanos. Esas áreas tienen una distensibilidad normal, ¿sí? Y las otras, y el pulmón en su conjunto, en realidad tiene una distensibilidad disminuida, todo el pulmón en su conjunto. Pero si yo pudiera hablar de la distensibilidad por unidad de volumen, podría decir que la distensibilidad en esta área es normal. Y cuando hablamos del concepto de Baby Lang, lo que estamos diciendo es que para un BT normal para un adulto, estamos metiendo ese BT que resulta elevado en un pulmón de bebé, que sería este segmento o estas áreas que están ventiladas, ¿sí? Entonces es importante relacionar, digamos, cómo este pulmón tan heterogéneo eh, se está ventilando. Y ahí es importante relacionarlo con la curva de distensibilidad. Ustedes, si metemos un volumen corriente para un adulto, supongamos de 500 mililitros, esos 500 mililitros se van a distribuir en las zonas sanas y en esas zonas sanas van a generar volutrauma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estas zonas alveolares se van a comportar en esta parte de la curva presión-volumen donde hay sobredistensión, ¿sí? Y las zonas que están colapsadas van a estar en esta parte de la curva, donde yo con la presión que le genera el ventilador las voy a abrir, pero se van a volver a colapsar, ¿sí? Incluso algunas no las voy a poder abrir, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que tratar de hacer es colocar al paciente en una capacidad residual funcional, abrir más unidades de alvéolos, o sea, que el paciente tenga un aumento de su capacidad residual funcional, y esto lo hago con la PIP, para hacer una ventilación en esta zona, en una zona donde tiene una mejor distensibilidad. Todas las unidades alveolares tienen una mejor distensibilidad. Obviamente van a seguir habiendo zonas probablemente sobredistendidas, zonas con colapso, pero la idea de colocar una PIP va a ser para disminuir estas zonas de volutrauma y disminuir estas zonas de atelectrauma, apertura y cierre cíclico. ¿Sí? Bueno, esto es importante. Nosotros para poder calcular la distensibilidad, lo que hacemos es medir la presión meseta. Acuérdense que la distensibilidad global pulmonar, tóraco-pulmonar, porque en realidad nosotros medimos la distensibilidad tóraco-pulmonar, se define como el cambio de volumen de aire sobre la capacidad residual funcional por cada unidad de presión ejercida cuando no existe flujo aéreo. Con lo cual, yo tengo que hacer una pausa de 2 segundos, ¿sí? Para medir esta presión meseta, no tiene que haber flujo aéreo. Y en volumen, ustedes ya esto lo saben, en volumen yo puedo programar la onda de flujo cuadrada, desacelerada, sinusoidal. Para medir la presión meseta yo tengo que programar onda de flujo cuadrada. Eso es importante porque ustedes van a hacer un cálculo
van a medirlo y tienen que medirlo teniendo en cuenta estas especificaciones. Bien, ahora vamos a retomar este concepto que vimos de las diferencias regionales de la ventilación. Yo les había dicho que los alvéolos tenían diferente volumen, tamaño, de acuerdo a la posición en la que se encontraban a nivel del pulmón, ¿sí? Si nosotros tenemos los alvéolos del vértice que tienen un mayor tamaño, los alvéolos del medio, digamos, tienen un tamaño menor, y los alvéolos de la base son más chiquititos. Y habíamos dicho esto porque nosotros estábamos en una gravedad distinta de cero, ¿no? Estábamos en un campo gravitatorio. Acá se pone como gravedad uno, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en el espacio donde no hay gravedad, uno esperaría encontrar esto. Y esto realmente ocurre, ¿no? De que no hay cambio pulmonar porque no está influenciado por la gravedad. Ahora, cuando uno dice que la presión intrapleural cambia por la gravedad, esto está relacionado con el peso del pulmón, ¿sí? El pulmón tiene una altura, eso tiene una presión hidrostática, el peso pulmonar, que genera estos cambios regionales en la ventilación, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una patología pulmonar, cuando el pulmón se llena de agua, edema agudo de pulmón de causa cardiológica, distrés, neumonía, bueno, cuestiones que afectan a los alvéolos, nosotros lo que vamos a tener son cambios mucho más groseros de estas diferencias regionales, ¿sí? Volviendo a esa tomografía, ese corte tomográfico, la presión superimpuesta por todo el peso pulmonar va a generar áreas que van a estar sobredistendidas, áreas que tienen colapso de la vía aérea con alvéolos que están abiertos, áreas donde hay colapso alveolar por completo y áreas de consolidación, áreas que están llenas, por ejemplo, de una neumonía de pus, ¿sí? Acá, fíjense que para poder abrir estas unidades pulmonares, yo tengo el concepto de presión de apertura. Es la presión que yo debo ejercer para poder ventilar estos alvéolos, ¿sí? O abrirlos. Fíjense acá, cuando está consolidado, esta presión de apertura es infinita. Y acá en esta línea punteada tenemos unidades alveolares que requieren, por ejemplo, esta que está colapsada, hasta 60 centímetros de agua de presión para poder ser abiertas, ¿sí? En estas unidades alveolares es donde yo tengo riesgo de apertura y cierre cíclico y donde yo tengo riesgo de tener estrés y strain, que son dos conceptos que están relacionados con la injuria inducida por el ventilador. Acá lo que vamos a tener es estos dos conceptos que están, o sea, vienen de la mano, ¿no? Fíjense acá, acá el dibujo dice capacidad residual funcional, o sea, estamos en una situación donde la fuerza elástica torácica y la pulmonar son de sentido opuesto, no hay entrada de aire en ese momento, estamos como en la situación de equilibrio. Y nosotros tenemos unidades alveolares que tienen bajo estrés, unidades alveolares que tienen un intermedio, ¿sí? Unidades colapsadas, y que cuando yo cambio de volumen, acá, digamos, directamente se va a capacidad pulmonar total, pero esto puede ser tranquilamente en un paciente que yo lo estoy ventilando con eh, 10 mililitros kilo, 9 mililitros kilo, ¿sí? Para la patología que tiene es un montón, para un distrés, por ejemplo, y eso es lo que va a generar el estrés y el strain. El estrés se refiere a la presión de distensión, ¿sí? A la presión de distensión aplicada a las estructuras eh, pulmonares, ¿no? A toda la estructura del fibroesqueleto del pulmón. Es la presión de distensión. Esto es, genero altas presiones eh, de distensión y eso ustedes lo monitorizan permanentemente cuando están controlando que el paciente no tenga presiones estáticas elevadas, ¿sí?
o el driving pressure, eh, la diferencia entre la presión meseta y la PIP mayor a 15, ¿sí? Ustedes controlan el estrés de esa manera. Y el strain se refiere a la deformación que condiciona esta presión. Y eso viene muy de la mano de altos volúmenes corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas nosotros monitorizamos? Monitorizamos la presión estática, monitorizamos el delta P o el driving pressure, monitorizamos la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es un equivalente del estrés y el volumen corriente, que es cuando nosotros digamos, programamos esta ventilación protectiva, es el equivalente al eh, strain, ¿sí? Bien, dicho esto, cuando hablamos de la distensibilidad, eh, nosotros estamos hablando de este segundo componente de la ecuación del movimiento, ¿sí? Acá tienen las mismas curvas que dibujamos hace rato: onda cuadrada, pausa, presión plató, y nosotros calculamos la compliance estática, volumen corriente sobre diferencia de presión. Si este, despejamos la presión necesaria para que se movilice el aire, digamos, para que venza esta distensibilidad, tenemos el segundo componente de la ecuación del movimiento, ¿sí? Fíjense que acá está expresado como compliance dividido volumen corriente, o también se puede expresar como elastancia por volumen corriente. Y acá tienen la ecuación del movimiento. Quería llegar a esto para que ustedes vean eh, cómo esta presión, ¿sí? Cuando yo digo la ecuación del movimiento es de qué depende el movimiento del aire, de qué va a depender de la presión que se genere, pero esa presión para que genere movimiento del aire tiene que vencer el componente resistivo, el componente elástico, y en el caso de los pacientes que tienen ventilación mecánica, la PIP total, la PIP que yo le coloco y la PIP que tiene el paciente, ¿sí? La PIP intrínseca. Acá terminamos con la parte 2. Vamos a seguir en la parte 3, que es la última. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora son conceptos que pueden ir repasando, leyendo, y que después van a ir aplicando en cada patología que ustedes vayan viendo en las siguientes clases. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la parte 3.